botado los tapones, como se dice. Ayer yo estaba viendo unas declaraciones, pronunciamiento del vicepresidente Mike Pence sobre la caravana de migrantes centroamericanos y hondureños sobre Estados Unidos. El hombre llegó a decir que esa caravana está siendo financiada por Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de loco extremista al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Monseñor Ovidio Pérez Morales calificó la migración venezolana como una tragedia internacional. Y María Corina Machado fue agredida por un grupo violento mientras realizaba una actividad en Upata, en el estado Bolívar. Señores televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saluda Adrián Barros, Claudia Hernández, mi compañera está de permiso. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con nosotros. Comenzamos entonces con las informaciones del día. Como lo escucharon, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de loco extremista al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien acusó al gobierno venezolano de financiar la caravana de migrantes que salió de Honduras y pretende llegar a Norteamérica. El imperialismo norteamericano ha botado los tapones, como se dice. Ayer yo estaba viendo unas declaraciones, pronunciamiento del vicepresidente Mike Pence sobre la caravana de migrantes centroamericanos y hondureños sobre Estados Unidos. El hombre llegó a decir que esa caravana está siendo financiada por Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro, y que pretenden poner a prueba la seguridad y la defensa de Estados Unidos. Si no fuera porque lo dice un extremista, un loco extremista como Mike Pence, y lo peligroso que eso significa para la seguridad, uno solo se reiría de eso. Lo primero que provoca es risa y lo segundo es preocupación, porque ya comienza la paranoia imperialista a acusar al presidente Maduro y a Venezuela de todo lo que les ocurre a ellos. Por otra parte, el presidente venezolano designó a Ernesto Villegas responsable político y enlace para la instalación del Instituto Nacional de Descolonización de Venezuela, que ofrecerá ideas y proyectos a varios procesos estratégicos de América Latina y el Caribe. Entre tanto, Monseñor Ovidio Pérez Morales calificó la migración venezolana como una tragedia internacional que se ha suscitado por las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional. Haciendo alusión a venezolanos que han tenido que abandonar el país por la búsqueda de mejores oportunidades de vida y cuya cifra, según datos de la ONU, supera los 2 millones de desplazados, Monseñor Ovidio Pérez expresó que para que la diáspora retome la confianza en el país, solo hace falta un cambio de gobierno. ¿Podría decirse que es la expresión más grave de la crisis en este país en este momento? Es una realidad no solamente dramática, sino trágica y vergonzosa, o algo que nos debe llenar a nosotros de vergüenza. El que estamos lanzando fuera del país, que se está lanzando fuera del país a su propia suerte a millones de venezolanos. Esto es algo que no se puede soportar y que exige, digamos, una acción concorde de los venezolanos para cambiar de dirección política, que haga este país un país amable, imitable, una casa común, un hogar común. Durante la tarde de este miércoles se realizó un evento en conjunto con la Iglesia, actores políticos y autoridades de todo el país con el propósito de coordinar estrategias para ayudar a los venezolanos más necesitados dentro del territorio nacional. Francisco Marín, Televen. Este miércoles la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, fue agredida por un grupo violento mientras realizaba una actividad en Upata, en el estado Bolívar. El equipo de prensa de Machado informó a través de Twitter que personas presuntamente vinculadas con el oficialismo la emboscaron con piedras y palos. También el grupo que acompaña a la dirigente política fue atacado y robado. En nuestra capital, el cadáver de una mujer de 27 años fue hallado en el río Guaire luego de ser arrastrado desde San Bernardino por la crecida de la quebrada Anauco. La infortunada fue identificada como Arabel Pernía. Ella vivía en el barrio Anauco, ubicado en la parroquia San Bernardino de Caracas. Adyacente al que era su hogar, se encuentra la quebrada que se llevó su vida. Tuvo una crecida durante las fuertes precipitaciones registradas el pasado lunes y al parecer Arabel caminaba por sus inmediaciones cuando fue alcanzada por la fuerza de las aguas.
Desde entonces no se supo de su paradero, hasta este martes cuando bomberos del Distrito Capital y paramédicos viales encontraron su cuerpo sin vida en el Guaire a la altura del sector El Encantado de Petare. La razón, el cauce por el que fue arrastrada desemboca en este río en la zona de Parque Central. Además, se pudo conocer que Pernía se desempeñaba como analista en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Cabe destacar que con la confirmación de su muerte, se eleva a 5 la cifra de fallecidos a consecuencia de las lluvias en la Gran Caracas, 3 de ellos menores de edad. Jonathan Cárdenas, Televen. Bien, comentábamos que en el estado Vargas más de 300 hombres continúan trabajando de manera preventiva, según lo informó el gobernador Jorge Luis García Carneiro. Más de 300 hombres de protección civil de municipales, regionales y nacional, que estamos haciendo todo para que realmente no ocurra cosas o hechos que lamentar. Estamos tomando las previsiones, estamos apoyando, las vías se encuentran despejadas, hay bastante apoyo para que realmente así nosotros, tal cual como lo hemos planificado, está ocurriendo. También informó García Carneiro que al menos 57 familias que sufrieron daños en sus viviendas recibirán apoyo del gobierno nacional. El viceministro de Gestión de Riesgos y director de Protección Civil General de Brigada, Randy Rodríguez, entregó ayuda humanitaria para las comunidades del estado Falcón afectadas por las lluvias de las últimas horas. Estamos enviando material, insumos, enseres, agua potable para el estado Falcón, previa coordinación con su gobernador y un trabajo pues hecho con nuestro ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, donde estamos enviando 10 toneladas, ya suman más de 250 toneladas que se han distribuido en todo el territorio nacional. En este caso estamos atendiendo las afectaciones que hay en los municipios, sobre todo en el municipio de Independencia, Federación y Maroa, donde las lluvias pues han tenido anegaciones importantes y bueno, hay un despliegue sobre todo con la vialidad, con los puentes y con todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de las casas que fueron afectadas. Dijo también que hicieron una evaluación de daños y necesidades en las zonas afectadas, lo que permitirá completar la entrega de estos insumos. Señaló que, de acuerdo al INAME, el sistema de convergencia intertropical ya comenzó a desplazarse hacia el sur, por lo que se esperan mejores condiciones en las próximas 48 horas. Estiman que para final de mes finalice la temporada de lluvias. Más de 22 familias damnificadas, viviendas anegadas, ríos crecidos y quebradas desbordadas es el resultado de las lluvias en San Cristóbal, en el estado Táchira. El alcalde del municipio San Cristóbal, Gustavo Delgado, indicó que su jurisdicción aún se encuentra en emergencia por la onda tropical. La lluvia también ha sido intensa en el estado Táchira. En los últimos días ha generado destrozos en la vialidad agrícola desde San Cristóbal a Rubio, las vías del Mirador, Santa Elena, Lagunillas y otros sectores que, según el alcalde, no han podido ser reparados por falta de presupuesto y atención del Ejecutivo Nacional. La máxima autoridad del municipio criticó que otras alcaldías del estado Táchira e incluso otras entidades reciban sus presupuestos por ser adeptas al gobierno. Resaltó que muchas de las emergencias que detonaron este mes datan desde julio, pero no han podido ser atendidas. El alcalde de la entidad andina indicó que se han movilizado hasta Caracas para consignar documentos en la vicepresidencia y el Ministerio de Ecosocialismo para recibir atención sobre la emergencia de su estado. Sin embargo, la única respuesta que han recibido es que serán puestos en una lista de espera para la asignación de recursos. Francisco Marín, Televen. Infecciones respiratorias, dengue, chikungunya, paludismo y malaria son algunas de las enfermedades que se generan con la llegada de las lluvias. Los médicos recomiendan diagnósticos temprano para evitar complicaciones. Hay enfermedades que se pueden presentar por evacuaciones líquidas, dolor abdominal, dolor en las articulaciones, dolores en los músculos, y eso puede ser tanto un síndrome viral, bien sea infecciones por dengue o por chikungunya, todas estas, o pueden ser una amibiasis, pueden ser infecciones por Blastocitus hominis, o sea, son, digamos que todas se parecen. Lo ideal y lo recomendable es acudir al médico
realizarse, dependiendo de los síntomas, las pruebas que sean las más acordes para su diagnóstico. Los tratamientos para estas enfermedades deben ser consultados con los médicos. La principal recomendación para los pacientes es mantenerse hidratados. En el caso específico de paludismo y de malaria, la situación se complica por la crisis que atraviesa el país. Si estamos hablando de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el paludismo o la malaria, que también son infecciones que se ven muy comúnmente cuando llegan las lluvias, y que cabe destacar que ahorita en Venezuela tenemos varios estados con un brote de estas enfermedades, pues ya sí tienen su tratamiento más específico y ya lamentablemente no son tratamientos que se están encontrando muy fácilmente porque los da el Estado. Y no quiero entrar en temas de política, pero sabemos cuál es la situación del país y entonces de repente cuesta un poco obtener estos medicamentos. Encuestamos a varios caraqueños y ellos aseguraron sentir temor de enfermarse por la situación que actualmente atraviesa el país en el sector salud. Destacaron que tienen métodos de prevención. Simplemente que no encontraron medicamentos. Si no conseguimos medicamentos, ¿cómo hacemos entonces? Entonces hoy en día es mejor cuidarse y prevenir las enfermedades, pues, sobre todo con estas lluvias que están hoy en día. ¿Tienen alguna receta casera que utilicen para prevenir estas enfermedades? Toronjil, té con cebolla, básicamente. No se consigue medicamentos, no tienes con qué pagar una consulta médica, a todo. Entonces, obviamente en las casas, cuando llueve hay que quedarse metida dentro de la casa porque tú no puedes salir porque no consigues nada, pues. ¿Algún remedio casero que haga usted en particular para prevenir o para atacar estas enfermedades? Será té de mate que me traje por allá de Chile, más nada. Ahorita enfermarse es un lujo. Así sea una gripe, porque inclusive un antigripal cuesta un ojo de la cara. ¿Y en casa qué utilizan? ¿Infusiones caseras? ¿Cómo tratan esta situación? Sí, bueno, una mezcla de una cosa y la otra, porque, te repito, las medicinas están muy caras y bueno, a veces las infusiones tampoco son tan efectivas como se piensa. Mantener los envases que se encuentran dentro de nuestras casas tapados. Si tienen agua, deben colocarle cloro, dependiendo del tamaño, para evitar las larvas. Una adecuada higiene de los alimentos y evitar comer en la calle son recomendaciones que podrían ayudarlo para evitar las enfermedades producto de las lluvias. Harley Monseguilemán, Televen. Un nuevo apagón dejó las principales ciudades del estado Zulia sin luz por más de 6 horas. Los habitantes denuncian que el sistema eléctrico en su entidad no se estabiliza y que llevan más de un año con este problema. La falla inició aproximadamente a las 12:30 del mediodía y se extendió, en algunos casos, durante 6 horas continuas, sobre todo en los municipios foráneos. De nuevo, se registraron fallas en los sistemas alternos de energía en los hospitales. El General del Sur de Maracaibo permaneció a oscuras. El área de consulta pediátrica tuvo que ser sacado tanto el personal como algunos de los pacientes. Este corte de energía generó fallas en las telecomunicaciones también. Inclusive emisoras de radio permanecieron fuera del aire, así también como la telefonía y la red de datos por internet. Hasta ahora no hay información oficial en relación a qué pudo haber causado este 10º apagón general que se registra acá en el occidente del país en lo que va de año. El sector comercial e industrial y de servicios paralizó sus actividades desde el mediodía. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Volvemos a nuestra capital. El bajo voltaje eléctrico ha afectado los artefactos domésticos y la calidad de vida de quienes habitan en algunas zonas de Macaracuay, en el municipio Sucre de Caracas. Microondas, neveras, cocinas y demás equipos sin funcionar ha sido la consecuencia de esta falla eléctrica en la zona, según denunciaron sus habitantes. Agregaron que el problema del bajo voltaje tiene aproximadamente 2 semanas. Sin embargo, también han tenido que soportar apagones ocasionales de breve duración desde hace al menos 3 meses, lo que pone en riesgo de pérdida sus electrodomésticos y sus alimentos, además de afectar su cotidianidad. La acabo de medir en este momento y está aproximadamente entre 95 y 96 voltios cada fase. En realidad debería ser 110 cada fase para tener los 220 y está en más o menos eso. El problema que genera eso es que el tema como compresores de neveras y compresores de aire acondicionado, cuando trabajan con voltaje bajo, tienden a dañarse porque se sobrecargan. Es un voltaje deficiente, no tiene suficiente energía y todos los equipos están trabajando
mal, pues. El televisor no funciona. Segundo lugar, el microondas tampoco funciona. Y las luces opacas. ¿Cuántos días llevan así aproximadamente? 2 semanas estamos en eso. La única fase que me funciona es la de la nevera, pero no tengo cocina, no tengo bomba hidroneumática, tengo tanque subterráneo, o sea, no tengo agua. Y he tenido que utilizar el agua de lluvia para poder utilizar para los baños. Según ellos, cuando tratan de comunicarse a los números que pone a disposición Corpoelec para atención al cliente, o les cae ocupado, o sencillamente no les cae. Jonathan Cárdenas, Televen. La comunidad de Santa Rosa, en la capital del estado Guárico, tiene más de 9 meses con un bote de aguas servidas. Los habitantes denuncian que la zona además no recibe el servicio de gas, por lo que están obligados a usar cocinas eléctricas o leña para cocinar. Ante el bote de aguas negras, quienes viven en este sector destacaron que la problemática ha traído como consecuencias enfermedades en niños y adultos mayores. Hay niños enfermos, habemos ancianos diabéticos, hay muchas personas enfermas, aquí personas enfermas por todos lados, y una de las cosas tiene que ser esa cloaca, pues porque ese es un foco infeccioso que tenemos allí. En las casas ya el agua se está regresando, ya uno no puede estar en su casa porque eso hiede. Tenemos que salirnos hacia atrás para no huele esa dentina que nos pega día y noche. La solución de esto, hermano, si mientras no destapen, allí abajo no se está haciendo nada, porque en estos días vinieron hace como 4 o 5 meses, destaparon un tubo que se había roto ahí, está listo, y el siguiente día levantaron esa tapa un carro, le faltaba una cuarta para llenarse, y de ahí no han venido más. No ha venido nadie, que no hay el camión, que no hay obrero, que no sé qué, hay un solo camión y lo tiene el jefe aparte para él, y entonces nosotros no somos gente. Los vecinos también apuntaron que, a pesar de estar ubicados en la cercanía de la planta de tratamiento de agua perteneciente a Hidropaes, el vital líquido llega al menos 4 veces al mes. No llega, o si cuando llega es muy poca, o llega oscura como con tierra. No, lo otro es para ingerirla, no está apta, no está en condiciones para beberla. Señalaron que la recolección de basura también es otro problema, debido a que el aseo urbano no pasa por la zona. Agregaron que las calles están en mal estado debido a trabajos inconclusos que han efectuado organismos del Estado. La basura, muy poco yo la saco porque realmente me genera los gusanos, las moscas para cocinar, eso es horrible. La tengo en la casa y cuando la saco la embolso, pero los gusanos, igualmente los perros me la botan, tengo que nuevamente sacar otra bolsa y así sucesivamente hasta que por fin el aseo se digne a pasar por esta comunidad. Y esas calles están así es por las mismas bromas de cuestiones de la cloaca y la broma que se echa a perder un tubo y lo acomodan y dejan eso así, las calles las dejan todas malas, no las acomodan. Finalmente, los habitantes de este sector indicaron que esta situación se extiende a otras zonas de esta comunidad, como la calle Bomboná y la calle Zulia. Igualmente resaltaron que tienen problemas con el alumbrado público, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Nos centramos ahora en Chile. La Cámara de Diputados de ese país aprobó 2 resoluciones en el ámbito de las relaciones internacionales cuyos contenidos hacen referencia a las amenazas de intervención militar en Venezuela y a la situación de violencia en Colombia. El órgano le solicita al presidente Sebastián Piñera que se manifieste en rechazo a una eventual intervención militar en Venezuela, con 75 votos a favor, 3 en contra y 24 abstenciones. Con relación a Colombia, solicitan que se pronuncie el descontento con los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en ese país. Por su parte, la Unión Europea renovará las sanciones a funcionarios venezolanos por 1 año más. Extenderá las medidas en contra de 18 funcionarios de nuestro país, como congelación de activos y prohibición de entrada a los países miembros. La alta representante de la política exterior de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró que las acciones continuarán mientras se sigan ignorando los principios democráticos en Venezuela, considerando además que en la situación actual ninguna mediación o diálogo tendrían éxito. Y al menos 98 venezolanos llegaron de Perú mediante el plan Vuelta a la Patria impulsado por el presidente Nicolás Maduro. El encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Perú, Reinaldo Segovia, señaló que retornaron en el 8º vuelo de la línea Conviasa.
A través de Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó que los venezolanos repatriados fueron engañados por los centros de poder en otras naciones. El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, Ramón Goyo, señaló que las exportaciones han reducido su crecimiento comparado el primer trimestre de 2018 con el año 2016. Sobre la actividad comercial en el país, el representante de la ABEX exigió al gobierno nacional reducir los trámites para colocar en mercados internacionales otros productos locales diferentes al petróleo. Además, pidió al Estado definir una tasa de cambio especial para el sector. Por otra parte, indicó que los exportadores son obligados a vender el 20% de las divisas que generan por su actividad económica a la tasa DICOM. En referencia a ese tema, Goyo consideró como innecesaria la medida de excluir el dólar del sistema cambiario nacional. Nos está acusando un incremento de las exportaciones de 5,5% del primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año pasado. Hemos notado que existe una reducción del crecimiento, en razón de que el 2017 las exportaciones crecieron 24% con respecto al 2016, que el Estado venezolano nos garantice mejores políticas para el sector exportador, que el sector exportador se haga más competitivo, como es, por ejemplo, tener una tasa de cambio competitiva para el sector exportador, reducción de los permisos. Actualmente más del 50% de la oferta exportable requiere permiso para exportar. A menos de 2 meses de iniciar la época decembrina, el segundo vicepresidente de Consecomercio, Felipe Capozolo, indicó que los inventarios de algunos productos de principal consumo en el país no están garantizados. Sin embargo, este año hemos tenido muchísimos problemas por la falla de llegada de insumos de materia prima, fallas de financiamiento. Hasta esta semana inclusive los comercios han tenido muchos problemas por el tema lluvias. Entonces el aprovisionamiento de inventarios se ha hecho un poquito complicado. Nosotros confiamos definitivamente que los comerciantes puedan sobreponerse y puedan realmente prestar un servicio de calidad de cara a lo que es la previsión para la época decembrina. Estas declaraciones fueron ofrecidas este miércoles 24 de octubre durante una rueda de negocios internacional organizada entre Consecomercio con la ABEX, en la que participan por los momentos más de 80 empresas. Hay que destacar que de esta cifra, 16 se dedican a la producción de alimentos y bebidas. Según la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, en la actualidad, a causa de la situación económica que atraviesa el país, en Venezuela solamente quedan operativos un total de 50.000 negocios dedicados a la venta de alimentos. Oscar Pineda, Televen. La crisis operativa de siderúrgicas y cementeras del Estado Bolívar ha provocado que se congele el mercado inmobiliario primario. Así lo denuncia Clemente Tenías, presidente de la Cámara Inmobiliaria de la entidad. El sector inmobiliario se ha visto contraído, la actividad inmobiliaria totalmente. La construcción se ha parado a cero, porque no tenemos exactamente ni acero, producto de Sidor, ni tenemos cemento, y otros insumos como cable o la parte eléctrica pues son sumamente costosos. Sidor está totalmente paralizado y el mercado primario, que es el mercado de la construcción, pues se paró. En otro orden de ideas, el grupo interdisciplinario debatió sobre la posible entrada en vigencia de transacciones de viviendas y locales en criptomonedas. Por ejemplo, el petro para lo que sería el mercado nacional. Mire, yo le voy a decir algo. Tendrán entonces que, en primer lugar, volver a reformar la ley de registro y notariado, que establece que las operaciones, incluso las sanciones y las multas, deben hacerse en la cantidad equivalente en unidades tributarias, que sabemos que actualmente son 17 bolívares soberanos, desde el 11 de septiembre, que se dictó la Gaceta, y hacer una operación en una criptomoneda, me parece que no es que sea inviable, pero me parece completamente lesiva al orden público, de las buenas costumbres e ilegal. Los expertos en la actividad inmobiliaria dijeron lamentar el cómo se deteriora la familia venezolana al vivir en hacinamiento. También exaltaron la concatenación que existe entre la baja productividad de las empresas básicas de Guayana y la baja operatividad de este sector en la entidad. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. La presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez de Viloria, rechazó la iniciativa del gobierno de pagar los aguinaldos a los docentes en petro.
Ramírez de Viloria rechazó la fijación de una tabla salarial única para los trabajadores del sector, puesto que a su juicio esta medida redujo las escalas establecidas. Exigen al gobierno un ingreso inicial de 4.75 salarios mínimos para los docentes de menor categoría, pues a su juicio los 1.800 bolívares soberanos que cobran al mes no les permite adquirir todos los productos de la cesta básica. En un anuncio que hizo el presidente de la República, habla de que están estudiando la posibilidad de pagar los aguinaldos con petro. Pues no lo vamos a aceptar. FAPUC ha reclamado la restitución inmediata de todos los derechos adquiridos, los cuales no estamos negociando. La restitución del valor de las prestaciones sociales pulverizadas por causa de la hiperinflación. La presidenta de la FAPUP detalló que pese a haber participado en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio para la Educación Universitaria, ninguna de sus exigencias han sido tomadas en cuenta. El tiempo que se tarda el gobierno en responder nuestras justas demandas es calidad de vida que pierden nuestros agremiados y demás trabajadores universitarios. Hoy, miércoles 24 de octubre, cuando debía reunirse nuevamente la mesa salarial, no hay respuesta y no hay reunión, lo que indica claramente que estamos ante tácticas dilatorias inaceptables que está imponiendo el Ministerio y el Gobierno Nacional. En ese sentido, la representante del gremio docente convocó para este jueves 25 de octubre a una movilización que partirá desde la Plaza Caracas hacia el Ministerio del Trabajo para llevar un documento que contendrá las exigencias del sector. Dicha actividad se llevará a cabo desde las 9 de la mañana. Oscar Pineda, Televen. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que este viernes 26 de octubre será depositada la pensión a los adultos mayores. A través de Twitter indicó que mañana mismo los abuelos podrán retirar en efectivo lo correspondiente al mes de noviembre. 483 negocios fueron censados este lunes durante el primer día del registro a los expendios de alimento que funcionan en el municipio Libertador con el objetivo de controlar los precios. Funcionarios de Sencamer, Sunagro y la Sunde fueron los encargados de registrar los datos de los propietarios de las bodegas y pequeños negocios, supermercados, automercados, carnicerías, abastos y charcuterías. Recordemos que inicialmente se había previsto un cronograma de horario para atender a los dueños de los establecimientos según su magnitud. Sin embargo, los comerciantes aseguran que los revisaron sin distinción alguna. La jornada, que se extenderá hasta el próximo viernes, incluye a las redes comercializadoras y grandes mayoristas de productos alimenticios. Cambiando de tema, el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional considera que la salida de Manuel Galindo de la Contraloría General de la República responde a un pase de factura. A juicio del diputado Freddy Superlano, la medida también traerá consecuencias a los dirigentes opositores. Nosotros presumimos, y lo dijimos el día de ayer, de que el cambio de Contralor se debía a unas declaraciones que el Contralor había dado recientemente cuando dijo, bueno, la corrupción está viva en Venezuela. Tiene que ver con un pase de factura por el hecho de atreverse a decir lo que a todas luces pasa en Venezuela. Lo de Amoroso es para solapar, es para levantar la alfombra y meter entonces la basura allí para que no se vea, pero no es para investigar. Ahora, ¿para qué si creemos nosotros que va a ser? Lo de Amoroso seguramente va a servir, es para seguir con la persecución política. ¿A quiénes? Pues por supuesto a aquellos dirigentes de la oposición y por supuesto también con aquellos del gobierno que se atrevan a ir en contra de la corriente. Estas declaraciones fueron ofrecidas previa a la sesión de la comisión en la que se aprobó el inicio de investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción en el sistema eléctrico. Los señalamientos inician con la empresa Derwick en base al informe de 2017 de la Comisión Especial para la Crisis Eléctrica. Para aquel entonces el informe daba, más o menos cuantificaba una pérdida de 1.500 millones de dólares. Nosotros presumimos que puede ser mucho más, porque de ese entonces para acá hay varios hechos que no se pudieron cuantificar y que hoy en día pues salen a la luz pública. Pudiéramos hablar del caso de Trujillo, que estaría involucrado en algunas obras que allí que están inconclusas, el estado Zulia, por supuesto que quizás hoy en día es uno de los más afectados, el propio estado Barinas,
¿no? Y por supuesto también estados del oriente del país. Paralelo a esta reunión, la Subcomisión de Educación recibió denuncias sobre destituciones injustificadas de docentes pertenecientes a colegios del Estado Miranda. 2 de los casos serán remitidos a la Comisión de Política Interior, además de instancias nacionales e internacionales. Esto ha sido ahora el modo operandi de este gobierno para tratar a quien ejerce su derecho a protesta, a quien piensa diferente y quien lucha simplemente por reivindicaciones laborales. Se espera que a partir de la próxima semana en la Comisión de Contraloría se inicien las citaciones para las entrevistas en torno a la investigación sobre supuestos hechos de corrupción en el sistema eléctrico. Mardoleí Prin, Televen. Muy bien, son las 10:38 minutos de la noche. Aquí en el noticiero hacemos una pausa para publicidad. En breve, más información. Se necesita con urgencia Xarelto de 15 miligramos. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al 0416-627-1346 o al 0414-245-1816. Muchas gracias. Bien, continuamos. El Ministerio Público acusó a 26 ciudadanos que formaban parte de una red de trata de personas que se dedicaba además a secuestrar mujeres y hombres para obligarlos a ejercer la prostitución en el municipio Baruta de Caracas. La policía de Miranda encontró dentro de una vivienda a un hombre y a una mujer haciendo videos pornográficos que eran transmitidos en vivo por internet. Funcionarios decomisaron equipos de computación y de video, 18 teléfonos, un arma de fuego y una de aire comprimido y 31 gramos de droga. Los detenidos permanecen en las sedes de la Policía del Estado Miranda en Guarenas y Ocumare del Tuy. Un expresidiario de 31 años fue abatido en un enfrentamiento con funcionarios del 6CPC en la calle Negro I de la parroquia San Agustín de Caracas. El hecho se produjo luego de que fuese denunciado por su madre por maltrato hacia ella y a sus hermanas menores de edad. El occiso fue identificado como Daniel Elisaúl Infante Liendo. Según relató su madre, mostró conductas delictivas desde que tenía 15. 2 años más tarde ya se encontraba privado de libertad por asesinar a un comerciante. Fue recluido en el centro penitenciario del estado Aragua, también conocido como Tocorón, donde permaneció por 15 años. No fue hasta el pasado mes de junio cuando salió en libertad, hecho que su misma progenitora describió como un dolor de cabeza. Según ella, Daniel maltrataba física y verbalmente a sus hermanas, al punto de causarle hematomas. Una de ellas de 10 años, la cual tiene la condición de síndrome de Down. La otra está próxima a cumplir 15 y ante los deseos de su mamá de realizarle un festejo, él supuestamente la habría amenazado de muerte. Junto a ellos vivía una sobrina de 12 años, quien también fue víctima de la situación. El punto final llegó producto de una discusión que se ocasionó por el control del televisor. El altercado terminó en una golpiza entre madre e hijo, en la cual ella relató que se vio en la obligación de sacar un cuchillo y causarle una herida en uno de sus costados. Huyó junto a las niñas hasta la delegación del 6CPC de El Paraíso y posteriormente regresó con los funcionarios. Daniel se había ido a esconder en casa de uno de sus hermanos mayores, ubicada en el mismo sector. Aún así fue localizado y cuando su progenitora abrió la puerta, él respondió disparándole 2 veces y aunque resultó ilesa, se produjo un enfrentamiento entre él y los funcionarios de la policía científica, en el que resultó abatido. En otro hecho de violencia, un comerciante de 34 años, identificado como José Miguel Rosales Contreras, fue asesinado presuntamente para robarle su carro, al momento en que iba llegando a su casa en el sector Los Rosales, cercano al Cementerio del Sur, en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. Jonathan Cárdenas, Televen. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dictó causa penal sobre el homicidio del ex jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Zulia, Benito Ramón Mujica. El hecho ocurrió cuando Mujica, junto a José Luis Rivero, viajaban en un vehículo por la carretera nacional Lara-Zulia y varios sujetos los interceptaron y efectuaron múltiples disparos que acabaron con su vida y posteriormente los despojaron de sus pertenencias. Los agresores fueron luego detenidos e identificados como Luis Curiel Fernández, Johnny Rodríguez Canelón y Amancio Rodríguez Madero, a los que se les acusa de homicidio intencional calificado con alevosía. El viceministro de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
Anthony Camilo Torres, afirmó que la tecnología satelital venezolana ha permitido que en los últimos años se reduzcan al mínimo los cultivos ilícitos y pistas usadas para el narcotráfico en nuestro país. Indicó que mediante trabajos en conjunto con la Oficina Nacional Antidrogas, Venezuela impulsa la lucha contra el narcotráfico con el uso de altas tecnologías. El viceministro indicó que son más de 11.000 antenas conectadas directamente al primer satélite de telecomunicaciones del país, Simón Bolívar, que permiten el acceso de comunidades remotas a las tecnologías de comunicación e información. Añadió también que en el caso de la agricultura han permitido estudios de los suelos y recursos hídricos nacionales. Tenemos para ustedes un servicio público. Se solicita con urgencia donantes de sangre tipo A positivo para paciente hospitalizada en el Hospital Militar de Caracas. Si desea colaborar, por favor comunicarse con los teléfonos 0424-972-7294 o al 0416-660-3913. Muchas gracias. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad. El regreso del panorama internacional. En Estados Unidos, las autoridades hallaron 3 dispositivos explosivos que iban dirigidos al expresidente Barack Obama, a la ex candidata presidencial Hillary Clinton y a la sede de CNN en Nueva York. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que los paquetes fueron identificados inmediatamente durante procesos rutinarios de evaluación en los correos. Esto ocurre cuando Estados Unidos está en plena campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato pautadas para el 6 de noviembre. Y este miércoles miles de inmigrantes hondureños reanudaron la caminata hacia la frontera de México y Estados Unidos. Con sus escasas pertenencias partieron antes del amanecer desde la comunidad de Huitzilá, en el estado de Chiapas. Dicen que van decididos a alcanzar la frontera pese a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump. La Organización de Naciones Unidas estimó que unas 7.000 personas viajan en esta caravana. La Junta Municipal de Asunción, capital de Paraguay, acordó en su sesión ordinaria de este miércoles declarar a la ciudad en estado de emergencia integral durante 90 días como consecuencia de las inundaciones sufridas en los últimos días. La medida se tomó después de que el río Paraguay, a su paso por la capital, se situara en los 5,41 metros, cada vez más cerca de los 5,5 metros que marcan el nivel crítico. En el béisbol de Venezuela, los Leones del Caracas hundieron la nave turca 10 carreras por 0 en el José Bernardo Pérez de Valencia. 17 carreras han anotado los Leones entre el partido de ayer en Caracas y el de hoy para blanquear al Magallanes. En Anzoátegui, Caribes perdió ante Bravos de Margarita 8-4. Y en estos momentos, Cardenales vencen en Lara a las Águilas del Zulia y Aragua hace lo propio frente a Tiburones de La Guaira. Con esto a las 10:52 minutos de la noche hacemos una pausa para publicidad. Al regreso veremos qué nos trae lo actual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Lo Actual. Soy Cinzia Franchisquielo y como cada jornada ya estamos preparados desde este espacio para contarles a ustedes qué ha sido noticia en materia de arte y espectáculos. Les recordamos que pueden estar en comunicación directa con nosotros y solo basta enviarnos un mensaje a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y personalmente @CinziaFD en todas las redes sociales. De inmediato les presentamos las informaciones más destacadas. Adelante. Iniciamos las informaciones con Josemit Bermúdez, quien regresa a los escenarios. Luego del inicio de su gira por el interior del país, la pieza teatral de la presentadora venezolana que lleva por nombre Vestida para Sanar, regresa a los escenarios con 2 nuevas presentaciones. La actriz se ha propuesto recorrer el país para mostrarle a todos esta obra que escribió para contar anécdotas, sentimientos y todo lo vivido en su primera etapa de la enfermedad.
La pieza narra los distintos escenarios que vivió la artista durante su experiencia con el cáncer, momento que fue muy agitado en su vida y aún vuelve a desestabilizarla, pues esta enfermedad volvió a aparecer en su organismo. Seguimos con Estefanía López, quien le da la bienvenida a su primera hija. La noticia se dio a conocer por la propia actriz, quien utilizó su perfil de la red social Instagram para postear una fotografía junto a su pequeña recién nacida. Escribió: "Bienvenida mi pequeña Estefanía, te amamos. Gracias a todos y primeramente a mi Dios", fue el mensaje que acompañó la publicación. López actualmente se encuentra alejada del mundo del espectáculo. Recordemos que la intérprete en sus inicios fue parte del recordado Club de los Tigritos. En materia musical les contamos que Gio y Gabo de La Melodía Perfecta incursionarán en la actuación en una serie transmitida por Netflix. La noticia se dio a conocer cuando el cantante Gabo, durante un concierto, reveló que pronto viajarán para las grabaciones del seriado. Los hermanos no dieron detalles sobre su papel en la serie, ni tampoco se ha visto publicaciones referentes en sus perfiles. De esta manera, los intérpretes afirmaron durante la presentación que ahora tienen el compromiso de ser actores en una serie que será transmitida por Netflix. Continuamos informándoles que Amy Schumer anunció que está embarazada de su primer hijo. Fiel a su sentido del humor, la actriz ha elegido la cuenta de Instagram de su amiga, la periodista Jessica Jelin, para hacer este anuncio y se ha servido de una foto trucada de los duques de Sussex, sobre las que ha colocado los rostros de ella misma y su esposo, el chef estadounidense Chris Fisher. La imagen editada, publicada por la humorista, iba acompañada de un mensaje escrito por Jelin en el que Schumer decía que estaba a punto de anunciar algunas noticias emocionantes. La reportera del medio News Not Noise señalaba además un listado de sus recomendaciones para las próximas elecciones que tendrán lugar en Estados Unidos y al final de él publicaba el mensaje: "Estoy embarazada, Amy Schumer". En otras noticias tenemos a Bad Bunny, quien responde a profesora que lo acusa de destruir mentes. El exponente del trap latino recibió una fuerte crítica en su cuenta de Instagram por ser famoso y millonario a costa de sus canciones, que según una docente se dedican a destruir mentes de los jóvenes. El cantante puertorriqueño contestó un mensaje nada halagador de una profesora que lo acusa de crear una generación sin mente. "Es frustrante no poder conciliar el sueño porque mientras yo trato de construir mentes, siento que por otro lado usted las destruye". El artista contestó a la docente con un extenso mensaje titulado "Bad Bunny no es el secretario de Educación", exponiendo las razones por las cuales la maestra no debería señalarlo como responsable de los problemas de aprendizaje y cómo a él también le duele la actual situación educativa de su natal Puerto Rico. Bien amigos, y con esto ponemos punto final a las informaciones del mundo del arte y el espectáculo, agradeciéndoles por la sintonía como cada noche. Será hasta mañana en una nueva emisión de Lo Actual acá en el Noticiero TLV. Feliz noche. Muy bien, llegamos al final de la emisión estelar del noticiero. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Que tengan muy buenas noches.